En septiembre de 2012, Elowen Harrowell, fotógrafa naturalista de 30 años, se fue de excursión en solitario al Parque Nacional de Denali. Dejó un mensaje a su hermana sobre su regreso previsto para el fin de semana y desapareció. Pocos días después, se encontró su coche cerca del inicio del sendero, pero no se halló rastro alguno de la excursionista. Los equipos de búsqueda trabajaron durante semanas: helicópteros, guardabosques, voluntarios, perros que perdieron su rastro cerca del cauce del río Little Sioux. El otoño se convirtió en invierno y la desaparición de Elowen pasó a ser otro caso sin resolver en los archivos de la policía de Anchorage. Pasaron 6 años. En mayo de 2018, un cazador llamado Liam Garrett estaba reparando una vieja cabaña de prospector en la misma orilla del Little Sioux. Cuando retiró las tablas podridas del suelo, la pala golpeó algo con fuerza. La tierra se desmoronó, dejando al descubierto la esquina de un pesado cofre de madera con costillas de hierro forjado. Dentro, envueltos en una lona que se deshacía al tocarla, había huesos humanos. Junto a ellos había una correa de una bolsa de cámara, un fragmento de equipo turístico y un tubo impermeable arrugado. En septiembre de 2012 era un otoño tranquilo y despejado en Alaska. El aire ya estaba helado por la noche, y durante el día el sol solo iluminaba las colinas cobrizas de álamos y abedules. Según la información que reunimos, Elowen Harrowell, un fotógrafo naturalista de Anchorage, se preparaba para otra salida en solitario. El plan era familiar y claro: unos días en las montañas cercanas a Denali, partiendo de un sendero que los voluntarios locales llaman Sunshine Trail, una travesía desierta a lo largo de una cuenca hidrográfica, durmiendo en una tienda de campaña, regresando al final del fin de semana y una llamada obligatoria a su hermana. En sus cartas y breves notas, Elowen describía la excursión como un respiro para los ojos, tras semanas procesando sus imágenes. No era una aventurera en el sentido romántico. Su cautela queda confirmada por sus amigos y las anotaciones de su cuaderno: repetidas listas de equipo, doble comprobación meteorológica, baterías de repuesto, duplicados de mapas. En los primeros días de septiembre, visitó varias tiendas especializadas de Anchorage. El propietario de una de ellas recuerda que hablaron de la previsión de vientos en los puertos de montaña y de las primeras heladas en los pantanos. Según él, Elowen iba vestido como una persona a la que no le gustan las sorpresas en el campo: un jersey ligero de plumas, una chaqueta de membrana, botas resistentes, pantalones de tormenta, un cuchillo en el cinturón y una lista. Más tarde, repetiría lo mismo a los investigadores, aclarando que su mochila se ajustaba correctamente, sin sobrecargarla. Para mucha gente, el viaje hacia el norte, hacia Talkeetna, empieza con café y combustible, y aquí nuestra historia también conecta con la rutina. Las imágenes de la dashcam de la gasolinera, donde Elowen paró antes de adentrarse en las montañas. Toma una bebida caliente, un tentempié dulce, cambia una bombona medio vacía por otra llena. Sin aspavientos, sin signos de prisa. No hay acompañantes ni molestos conversadores aleatorios en el encuadre. Es solo una mujer que parece saber exactamente a dónde va. A continuación, el rastro conduce al aparcamiento del inicio de la Ruta del Sol, donde su ranchera azul oscuro permanece pulcramente aparcada, con sus documentos en la guantera y un ordenado maletero que carece de todo lo que pudiera indicar una abrupta cancelación de la ruta. La desaparición no se registra por un fogonazo, sino por la inmersión en la ausencia. Cuando se cumplió el plazo de la llamada acordada, la hermana Ingrid comprobó primero lo básico: si había cobertura en la zona de la ruta, si el tiempo había empeorado lo suficiente como para retrasar la salida. Llamó a los amigos de Elowen, escribió en las redes sociales y revisó sus mensajes recientes. Solo entonces se puso en contacto con los guardas. Según los propios rescatadores, la respuesta fue rápida. Hubo que cambiar el horario anterior, reclutar tripulaciones y coordinar salidas aéreas.
Los primeros círculos concéntricos aparecieron en el mapa. Posibles senderos, lugares de paso convenientes, alturas desde las que se podían ver señales. Buscar en esas zonas es siempre un compromiso entre rapidez y seguridad. Los bosques son densos, el agua está fría incluso en septiembre, y las turberas retienen la humedad como un recuerdo. Los primeros días buscamos en lo obvio, ramales laterales del sendero, lugares populares para pasar la noche, y Paddy, donde suele persistir el humo de los incendios. Se utilizaron helicópteros, pero las copas de los abetos y píceas pueden ocultar los equipos más brillantes, y la alfombra de hojas doradas borra rápidamente los rastros. Los equipos de tierra trabajaron por sectores y establecieron marcadores para evitar duplicar su trabajo. Según los voluntarios, buscaban a Elowen como si fuera suya. Sin indiferencia, solo con una atención contenida y obstinada a cada oportunidad. Sus guías describieron la ruta que conducía desde el aparcamiento hacia el bosque y luego se disolvieron en los olores de la humedad, los líquenes y la madera vieja. Varias veces, los animales tomaron con confianza una dirección hacia el noreste, pero luego, en los placeres arenosos y cerca de los sumideros de los brazos del río, el hilo se rompió. Los informes son frases cortas, casi secas. El rastro es incierto. Deriva de olores, mezcla de olores. El viento otoñal hacía su trabajo. Al mismo tiempo, comprobaban las colas de información. En el bar de Toquitna dijeron que habían visto a un turista con una mochila, pero no dieron ningún detalle: cara, ropa, marca del equipo. En otras gasolineras buscaban rastros de pagos, en las tiendas de carretera, recibos con la hora correcta. Cada prueba de este tipo se convertía en una comparación y casi siempre acababa en nada. Los guardas se informaron sobre la situación meteorológica. No había nevado mucho, pero la temperatura estaba bajando y las noches se hacían más largas. Para un viajero experimentado, esto no es una sentencia de muerte, pero cada día extra en el desierto sin comunicación pone presión en el reloj. No se encontró nada en el apartamento de Elowen en Anchorage que pudiera sugerir un repentino cambio de planes. Había fragmentos impresos de mapas sobre la mesa, un trozo de papel con notas sobre los niveles de agua en los afluentes en el bolsillo de su chaqueta y un imán con un calendario de la comunidad fotográfica local en la nevera. En la caja de objetos personales faltaban un cuaderno y un pequeño amuleto que mi hermana había mencionado. Estos objetos podrían haber estado con ella en la excursión. El ordenador había guardado las últimas fotos exportadas. Aves en migración, rocas heladas, una bruma azulada sobre el bosque. Nada que pareciera un riesgo planeado o un encuentro espontáneo que pudiera cambiar la ruta. Los días se alargaron. Cuando las primeras heladas nocturnas convirtieron en cristal el suelo de la mañana, los rescatadores empezaron a acotar la zona de búsqueda. Cambiaron de táctica. De la amplia cresta descendieron a las vigas, de los claros abiertos a los matorrales de abetos enanos. Cada nueva pista resultaba ser solo el reflejo de un otoño cualquiera. Huellas de alce, hogueras ajenas, casquillos vacíos de cazadores. En algún momento, la esperanza se convirtió en matemáticas. Las probabilidades disminuían y el tiempo y el esfuerzo necesarios aumentaban. En los memorandos aparecieron las primeras palabras sobre tomarse un descanso hasta que cambien las condiciones meteorológicas y pasar al modo de vigilancia. Cuando cayó la primera nevada de verdad, las crestas quedaron en silencio. Se hizo arriesgado para los helicópteros subir en la niebla y para los equipos de tierra salir a vados helados. La decisión de poner fin a los trabajos a gran escala fue difícil pero inevitable. Ingrid, según los que la rodeaban, no intentó luchar contra los números de la naturaleza, solo pidió que no se cerraran del todo. Los guardas dejaron los canales abiertos para cualquier nueva información y la policía de Anchorage aceptó la declaración y empezó a formar un caso aparte.
Desde entonces, la historia de Elowen se ha colocado en una categoría que los documentos oficiales denominan simple y llanamente de paradero desconocido. Para la gente, esta palabra significaba otra cosa: un asiento vacío en la mesa, una mochila a medio empaquetar en el armario, una ruta que se convirtió en una línea quebrada sobre el agua. Volvimos a esta crónica cuando ya no quedaba nada que justificar o embellecer. En el mapa quedan marcas, pruebas del trabajo sistemático y de la tosudez humana. En los márgenes hay nombres de voluntarios que caminan en círculos sobre el musgo húmedo y breves notas sobre el tiempo que repiten lo mismo de un extremo a otro. Tranquilo, frío, sin respuesta. En estas historias, la ausencia es también un hecho. Fue este hecho el que se convirtió en el acontecimiento final de aquel septiembre. No un grito, sino un silencio que ni siquiera el viento de Little Sioux disipó. En mayo de 2018, cuando la nieve se retiraba de los ríos y el suelo aún respiraba hielo, el pescador y cazador local, Liam Garrett, decidió restaurar una vieja cabaña de prospectores a orillas del Little Sioux. Llevaba vacía desde los años 90, inclinada, cubierta de musgo y con una puerta que no cerraba. Garrett compró el terreno a bajo precio. Quería montar un lugar tranquilo para pescar. Durante la reforma, se dedicó a sustituir el suelo podrido. Tras retirar unas cuantas tablas en el centro de la habitación, golpeó algo duro con la pala. Al principio pensó que era un viejo barril, pero el sonido metálico se repitió. Cuando removió el suelo, aparecieron las costillas de un cofre de madera, largo, pesado, con las esquinas forjadas. El suelo a su alrededor estaba fuertemente apisonado, como si alguien hubiera intentado ocultarlo para siempre. Garrett levantó la tapa y de su interior se escapó un penetrante y frío olor a podredumbre. Dentro había una lona rasgada, con huesos humanos visibles debajo. Los restos de ropa se conservaban parcialmente: una chaqueta de forro polar, pantalones y un cinturón. Cerca del esqueleto había una botella de agua, una cámara de fotos de modelo antiguo y un mapa arrugado de la ruta. En su borde había marcas rojas borrosas por la humedad. En una esquina del cofre había un tubo impermeable que, según los expertos, podría haber contenido discos o fotografías. Garrett salió corriendo y llamó al sheriff. Su llamada se registró sobre las 9 de la mañana. Por la tarde, el lugar estaba acordonado y llegó un equipo forense de Anchorage. El trabajo duró 2 días. Se descubrió que la fosa había sido preparada con antelación. Los bordes eran lisos y el fondo estaba revestido de piedras. El arcón se había fabricado profesionalmente, con tablas de pino impregnadas de barniz que se conservaba milagrosamente. La cabaña llevaba abandonada al menos 20 años. En los archivos antiguos figuraba como propiedad de un buscador de oro llamado Douglas Kirby, que desapareció en los años 60. Después, el terreno pasó de una sociedad de cazadores a otra y finalmente quedó sin dueño. Esto explicaba por qué nadie se había dado cuenta de que el suelo ocultaba la tumba. Los forenses describieron los restos como de una mujer de unos 30 años. Debido al frío que hacía bajo el suelo, los tejidos estaban parcialmente momificados. No se encontraron lesiones evidentes en los huesos, pero se tomaron muestras para un examen adicional. Como pruebas materiales, se embalaron los objetos encontrados, un mapa y una cámara fotográfica. Los residentes locales recordaron que los turistas a veces se alojaban en estos lugares, pero nadie notó nada extraño. La cabaña estaba abandonada, sin novedad, y solo durante el deshielo primaveral, el suelo se asentó lo suficiente como para permitir que el suelo se derrumbara. El deshielo hizo aflorar el pasado. El detective que llegó al lugar hizo una breve anotación en sus notas. Bajo el suelo, el pasado no está en silencio, está esperando a su testigo. Aquel día, nadie sabía que aquel cofre sería el inicio de una nueva investigación que obligaría a volver a los sucesos de 6 años atrás. En junio de 2018,
Cuando el hielo ya se había derretido de los ríos y el Departamento de Policía de Anchorage aún olía a humedad por las pruebas aportadas, comenzó una nueva etapa del caso Halloween Harrowell. El informe del laboratorio confirmó que la muerte fue causada por un traumatismo por objeto contundente en la parte posterior de la cabeza. Según los documentos, la lesión era incompatible con la vida, infligida a corta distancia. La conclusión fue inequívoca. La mujer fue asesinada y luego su cuerpo fue ocultado en un cofre, que fue enterrado bajo el suelo de una vieja choza. La hora de la muerte coincidió con la fecha de su desaparición en el otoño de 2012. Se clasificaron y describieron las pruebas: restos de su ropa, un mapa de la ruta, una cámara fotográfica estropeada y un tubo de documentos. Lo más valioso era un pequeño cuaderno sellado en una bolsa impermeable. Aunque la mayoría de las páginas estaban descoloridas, las últimas aún eran lo bastante legibles para leerlas. Las notas de Halloween eran breves: observaciones, descripciones meteorológicas, distancias entre campamentos y condiciones de luz para el rodaje. La penúltima entrada contiene una frase: conocí a un ermitaño que me ayudó a cruzar el río. Luego unas pinceladas sobre el hombre: silencioso, barbudo, ojos claros, no parecía borracho ni peligroso. Y una nota: vive cerca de una antigua mina de cobre. Este pasaje fue la primera prueba que llevó la investigación más allá de la propia cabaña. El detective encargado del caso encargó un retrato robot basado en la descripción. Se imprimió el retrato de un hombre de rasgos toscos, barba espesa y gorra de pescador, y se expuso en los alrededores de Talkeetna. Los primeros días fueron infructuosos. La mayoría de los visitantes de las tiendas y bares locales no recordaban nada parecido. Pero una semana después, el dueño del bar Howling Moose reconoció al hombre. Dijo que el hombre entraba de vez en cuando, apenas hablaba y siempre se sentaba solo. Se presentó como Jack Thornbeck. Según el camarero, Thornbeck vivía en los bosques cercanos a Hatcher Pass. Solía trabajar en una base pesquera y luego se hizo ermitaño. La gente lo describía como extraño, pero no agresivo. Después, el detective se dirigió a la zona donde, según los lugareños, se encontraba su cabaña. Allí, entre los densos bosques de abetos, a pocos kilómetros de la carretera, encontraron efectivamente una pequeña casa de madera hecha con troncos y cubierta de polietileno. Los registros del servicio indican que Thornbeck se tomó con calma la llegada de la policía. Admitió que había visto a la mujer con una mochila en otoño de hace 6 años, cuando estaba pescando cerca del vado. Dijo que ella le pidió ayuda para cruzar el río, y él le indicó un lugar seguro. Hablaron brevemente y luego se separaron. Cuando le preguntaron si había vuelto a verla, dijo que no. Su coartada para ese periodo: estaba pescando solo, no pudo ser confirmada ni desmentida. El informe oficial lo registró. Thornbeck es cooperativo, pero responde a las preguntas con cautela. Evita hacer declaraciones directas, se confunde de fechas y a veces cambia de tema. No obstante, algunas de sus palabras resultaron clave. Recordó que aquel día Halloween estaba fotografiando algo a la entrada de una antigua mina de cobre y más tarde se fijó en una camioneta oscura aparcada en la carretera forestal cercana. No pudo distinguir la matrícula, solo el color, granate o negro. En aquel momento no se reveló este detalle, pero quedó registrado en los materiales. Al regresar a Anchorage, el detective preparó un informe del interrogatorio y las muestras de las firmas de Thornbeck. El laboratorio comprobó las huellas de sus zapatos y tomó muestras de ADN, un procedimiento habitual en casos con testigos desconocidos. No hubo resultados, pero la figura del ermitaño pasó a ser fundamental en la investigación. Su descripción se incluyó en un comunicado de prensa, pero sin acusaciones directas. La policía lo calificó oficialmente de posible testigo presencial. En junio, la gente empezó a hablar del hombre del bosque de Talkeetna. Algunos le atribuían hábitos extraños, mientras que otros decían que no era más que un recluso
que no soportaba el ruido. Incluso existía la leyenda entre los cazadores de que Thorbeck nunca salía de su territorio sin un arma y un perro. El detective estudió detenidamente estas pequeñas pruebas, dándose cuenta de que podía tratarse de una inocente soledad o de algo más, la conciencia de unos acontecimientos que no debía ver. Sin embargo, por el momento, no había motivos para la acusación. Thornbeck no había desaparecido, huido o intentado deshacerse de sus pertenencias. Sus huellas se mantenían en el marco de su vida habitual: pescar, cazar, intercambiar sus capturas por comida en Talkeetna. El expediente del caso contenía una breve descripción de su casa: una estufa, una vieja emisora de radio, varios mapas de la zona, uno de los cuales marcaba el área cercana a la mina. Esto no hizo más que añadir peso a las palabras sobre el encuentro con Elowen. Para la investigación, junio fue un mes de aclaraciones. Los laboratorios trabajaron en los restos del diario encontrado, restaurando páginas y pegando hojas dañadas. Aparecieron nuevos fragmentos de texto en los que Elowen escribió sobre la sensación de ser observado y la luz de los faros parpadeando detrás de los árboles. No se sabe si se trataba de miedo o de una grabación accidental de vigilancia, pero estas palabras hicieron que el detective volviera a mencionar la camioneta. Poco a poco fue surgiendo una imagen a partir de los detalles individuales: un ermitaño, una mina, un coche y una desaparición que durante muchos años pareció el resultado de un accidente. Oficialmente, Jack Thornbeck seguía siendo solo un testigo, pero fue su descripción la que se convirtió en la primera pista que alejó la investigación de la cabaña de Little Sioux hacia un círculo de sucesos más amplio y oscuro, en el que cada hecho parecía ser la huella de la vigilancia encubierta de alguien. En julio de 2018, la investigación del caso de Elowen Harrowell entró en una nueva fase. El detective regresó al lugar mencionado por el ermitaño Jack Thornbeck, una antigua mina de cobre cerca de Hatcher Pass. Aquí se había extraído mineral en otro tiempo, pero ahora todo estaba cubierto de musgo y enebro. La entrada a la galería está medio derrumbada, y junto a ella hay restos de un campamento, una hoguera, una cuerda podrida, un cubo oxidado. Nada que pudiera relacionarse directamente con Elowen. Sin embargo, el mero hecho de que hubiera gente aquí en el momento de su desaparición nos hizo indagar más. Los informes indican que la policía examinó la zona a lo largo de varios cientos de metros alrededor del lugar, tomó muestras del suelo y comprobó las cenizas. No había señales de un incendio reciente, pero bajo una capa de hojas secas encontraron una lata quemada con fecha de fabricación de 2012. Este pequeño artefacto confirmó que, efectivamente, alguien había estado viviendo en el campamento en la época en que fue visto por última vez. El detective pasó las semanas siguientes en los archivos de la policía de tráfico. Revisó los registros de inspección, las cámaras de vigilancia de las autopistas y los registros de transacciones de combustible. Solo había un objetivo: encontrar la camioneta oscura que había mencionado Thornbeck. Era una tarea titánica. En 2012, cientos de vehículos de este tipo pasaron por la autopista George Parks. Sin embargo, había una coincidencia entre ellos. El día en que Elowen emprendió su ruta, las cámaras grabaron un Ford F-150 Granate. La matrícula coincidía con la de una pequeña empresa con sede en Anchorage, Northern Comfort Builders. Los documentos indican que el coche pertenecía a Gregory Reynolds, propietario de una empresa que construía casas de campo ecológicas. En aquel momento era un empresario muy conocido en la ciudad, miembro de la Cámara de Comercio, padre de familia, un hombre sin manchas en su biografía. El detective registró su nombre en los materiales no como sospechoso, sino como persona a entrevistar. La explicación oficial de Reynolds sobre su presencia en la zona era sencilla. Se dirigía a inspeccionar un solar para un posible proyecto cerca de Talkeetna, parando para descansar y hacer algunas fotos de la zona.
Según él, no vio a ningún turista, y mucho menos a mujeres con mochilas. Todos los documentos de su empresa parecían perfectos en ese momento. Sin embargo, para el detective, esta coincidencia parecía demasiado limpia. La camioneta estaba en el mismo lugar y el mismo día en que desapareció Elowen. No había testigos que confirmaran la ruta de Reynolds. Su coartada consistía únicamente en las palabras «conducía solo». A mediados de verano, el detective empezó a comprobar la situación financiera de Northern Comfort Builders. En los archivos de la ciudad encontró declaraciones de impuestos que mostraban que en 2012 la empresa tuvo pérdidas significativas. La construcción de varios proyectos se paralizó por falta de fondos. Resultó que la empresa había contraído préstamos a corto plazo garantizados con maquinaria. El departamento de contabilidad aún conservaba viejas facturas que mostraban gastos de combustible en la zona de Toquitna, precisamente los días en que Reynolds supuestamente buscaba un cliente. A lo largo de julio, el detective habló con antiguos empleados de la empresa. Uno de ellos, un albañil, recordó que el jefe desaparecía a menudo durante 1 o 2 días en viaje de negocios sin explicar a dónde iba. Otro dijo que en el otoño de 2012, Reynolds estaba nervioso y ordenó repintar la camioneta de la empresa en un tono más claro, supuestamente por el nuevo logotipo. Este detalle quedó registrado, pero en aquel momento carecía de valor probatorio. Al mismo tiempo, la policía registró los alrededores de la mina en busca de restos del campamento o rastros de equipos. A varios centímetros de profundidad en el suelo, encontraron fragmentos de tablas que parecían de construcción. Tal vez alguien las había traído para construir un refugio o una plataforma. El análisis de la madera mostró que había sido procesada en fábrica, típico de las empresas de construcción privadas. Los informes oficiales no contienen conclusiones directas, pero una breve frase apareció en el cuaderno personal del detective. Un constructor en el bosque, una camioneta de la ciudad, 6 años de silencio y todavía el olor a gasolina. Fue durante este periodo cuando empezó a llevar a cabo una vigilancia paralela, no pública, de Reynolds, comprobando antiguos contratos, permisos y los propietarios de las parcelas en las que la empresa había operado en el pasado. Reynolds seguía siendo impecable sobre el papel. Tenía una buena reputación, una esposa, 2 hijos y una casa de campo. Su rostro aparecía con frecuencia en las revistas de la ciudad. Un hombre sonriente con traje junto a las casas ecológicas de su propio diseño. Pero ahora, tras 6 años de silencio, su nombre reaparece de repente en los informes policiales, junto al río Little Sioux y una mina de cobre. Para la mayoría, parecía una coincidencia. Para los investigadores era una coincidencia demasiado clara, y aunque no había pruebas, apareció una nueva nota en el archivo del departamento. Una persona que estuvo en la zona de la desaparición de Harrowell durante el periodo especificado. Fue el comienzo de una cadena de comprobaciones que revelaría qué relacionaba exactamente al exitoso hombre de negocios con un lugar en el que la naturaleza había permanecido en silencio durante tanto tiempo. En septiembre de 2018, el caso de Elowen Harrowell pasó tranquilamente de los bosques a los despachos. El detective se centró en la vida y los negocios de Greg Reynolds, el propietario de la constructora Northern Comfort Builders. A primera vista, su historia era ejemplar. Un empresario de éxito, un hombre que diseñaba casas ecológicas del futuro, un participante en iniciativas benéficas. Había varias publicaciones en la hemeroteca en las que sonreía contra el telón de fondo de casitas de madera, comentando las ventajas de la arquitectura limpia. Pero detrás de la fachada, como se vio, había otra imagen. Los documentos fiscales del año 2012 mostraban una fuerte caída de los beneficios. Las deudas crecían y los préstamos bancarios estaban bajo presión. Los informes mostraban retrasos en los pagos, multas y algunas cuentas se cerraron sin explicación. Según registros internos, la empresa perdió entonces 3 contratos importantes.
Entre ellos figuraba un proyecto para una residencia forestal cerca de Toquitna. En los documentos figuraba como un encargo de un cliente privado de Connecticut, pero no se encontraron planos, permisos, ni fotos en el servidor de construcción. Solo quedaban 2 páginas en el archivo de la empresa, una factura por la compra de madera y un certificado de finalización sin la firma del cliente. El detective se puso en contacto con el Departamento de Desarrollo de la ciudad. Le confirmaron que no se había registrado oficialmente ningún proyecto con esa dirección. Es decir, que la construcción, si se había llevado a cabo, era ilegal. Cuando la policía envió oficialmente un requerimiento, Reynolds respondió por escrito. En su carta afirmaba que el cliente había cancelado el proyecto, por lo que las obras se detuvieron antes de empezar. Sí, pero los datos contables no concordaban con su explicación. Los gastos de la empresa incluían compras de combustible, herramientas y suministros durante el periodo en que Elowen estuvo de excursión. Otra fuente fue un antiguo contable que trabajó para la empresa en aquellos años. En su testimonio, confirmó que Reynolds atravesaba graves dificultades financieras. Según él, el propietario estaba salvando el negocio como podía, incluso aceptando pedidos privados de dinero en efectivo que no aparecían en los libros oficiales. El contable insinuó que algunos de los trabajos se realizaban en zonas remotas sin permisos ni inspecciones. Las notas de su confesión se incluyeron en el caso, aunque pidió que no se revelara su nombre. El detective estaba construyendo una teoría. Elowen podría haberse topado accidentalmente con una de estas obras negras. Tal vez estaba filmando el paisaje y se percató de que había equipos o personas trabajando sin permiso. Su diario contenía referencias a un ruido inexplicable en el bosque y a huellas de coches donde no debían estar. Estas frases han ganado peso ahora. Al mismo tiempo, se estaba comprobando la propiedad de la cabaña número 17, donde se encontró el cadáver. Los archivos mostraban un extraño patrón. A partir de 2012, los impuestos correspondientes se pagaban regularmente a través de una empresa intermediaria poco conocida, con una dirección vinculada a un contable de una de las filiales de Reynolds. Lawrence. En aquel momento, esto aún no era una prueba, pero creaba una cadena lógica. Actividades de construcción, cuentas ficticias, propiedades ocultas. Durante este periodo, Reynolds probablemente empezó a sentirse vigilado. Según el personal de su oficina, se volvió más cauteloso, exigiendo que las puertas estuvieran cerradas y que no se hablara de proyectos antiguos por teléfono. Un día llamó a un detective, indignado porque la policía violaba la intimidad de un empresario. La llamada quedó documentada, pero no presentó una denuncia formal. El detective obtuvo entonces una orden para analizar los vínculos empresariales de Northern Comfort Builders. La investigación reveló que la empresa tenía varios contratos a corto plazo con contratistas que solo trabajaban por temporadas. Entre las direcciones que figuraban en las facturas había una cerca de Little Sioux, las coordenadas en las que más tarde se encontró la cabaña. Para el archivo policial, esta coincidencia parecía demasiado directa para ser una casualidad. Sin embargo, no había pruebas de culpabilidad. Reynolds no fue procesado, y todos los documentos mostraban solo inestabilidad financiera, no un delito. En septiembre, todo en su oficina parecía una empresa modelo. Escaparates limpios, un logotipo verde y maquetas de casas de campo. A su lado había pilas de folletos publicitarios con la firma de Reynolds bajo la frase «Estamos construyendo un futuro de confianza». Este contraste entre la imagen y la sombra que ya se había proyectado sobre su nombre creó lo que los informes internos de la policía denominarían más tarde una fachada perfecta. En octubre de 2018, la investigación obtuvo su primer avance real. Tras varios meses de comprobaciones financieras, el juzgado emitió una orden de registro de la oficina, la casa y el garaje de Greg Reynolds.
El motivo eran discrepancias fiscales y cuentas ficticias asociadas a la empresa que pagaba impuestos por la parcela de la cabaña número 17. El registro comenzó a primera hora de la mañana, cuando la familia de Reynolds aún estaba en casa. Según el informe oficial, la policía encontró decenas de herramientas en su garaje: taladros eléctricos, palas, sierras y viejos recipientes de aceite. A primera vista, parecía el lugar de trabajo de un contratista cualquiera, pero entre toda esta variedad había una motosierra, demasiado limpia para tratarse de una herramienta que se había utilizado durante años. Parecía lavada, la superficie estaba brillante e incluso la cadena no tenía restos de grasa. El equipo forense registró el hallazgo, se incautó de la motosierra para examinarla y a los pocos días informó de una coincidencia. Los dientes de la cadena y el cuerpo contenían partículas microscópicas de madera pintada con el mismo tono de pintura ámbar que había cubierto el cofre hallado bajo el suelo de la cabaña. Este tipo de pintura no se fabricaba en serie, sino que se utilizaba para la decoración exterior de las cabañas de la empresa Northern Comfort Builders. Esta coincidencia se registró en el informe como prueba potencial de un vínculo entre el objeto y el lugar del enterramiento. El propio Reynolds explicó que había lavado el polvo antes de la venta y que el color de la pintura era accidental porque a menudo pintaba expositores para clientes. Al mismo tiempo, los archiveros siguieron estudiando los documentos de la sociedad instrumental a través de la cual se pagaban los impuestos de la cabaña número 17. Tras varias semanas de indagaciones, resultó que esta empresa, registrada formalmente a nombre de otra persona, recibía transferencias de empresas constructoras asociadas a Reynolds. En los documentos se encontró un poder notarial a nombre de su antiguo socio, y en los extractos bancarios se hallaron pequeñas transacciones marcadas como para mantenimiento. Esto permitió establecer oficialmente una conexión financiera entre Reynolds y la zona donde se encontró el cadáver. Con este telón de fondo, el detective se dirigió de nuevo a Jack Thornbeck, el ermitaño que había mencionado por primera vez la camioneta. Se le citó de nuevo, y esta vez el interrogatorio duró varias horas. Según los investigadores, Thornbeck parecía agotado y asustado. Bajo la presión de las preguntas aclaratorias, recordó un detalle que no había mencionado antes. El día que vio la camioneta Granate cerca de la mina, un hombre con una chaqueta oscura estaba de pie junto a ella, llevando algo largo y pesado en la parte trasera. La forma del objeto parecía la de un cofre de madera o una caja grande. En ese momento no prestó atención porque pensó que se trataba de materiales de construcción. No había declaraciones directas en sus palabras, pero el detalle era coherente con otros elementos del caso. El informe dice: el testigo cambió su testimonio inicial. El objeto mencionado corresponde a las dimensiones del arcón encontrado. Para la investigación, este fue el momento en que las suposiciones se convirtieron en motivos para actuar. Basándose en la totalidad de las pruebas, la coincidencia de la pintura, los vínculos financieros, el testimonio de Thornbeck, la Fiscalía acordó una orden de detención contra Greg Reynolds como sospechoso del asesinato de Elowen Harrowell. La detención se produjo en la tarde del mismo día, cuando volvía del trabajo. Los agentes de policía esperaban frente a su casa en un tranquilo barrio de Anchorage. Según los vecinos, varios coches se detuvieron al mismo tiempo y parecía la escena de una película. Reynolds no se resistió, solo preguntó de qué se le acusaba. Su mujer y sus hijos fueron llevados al interior para evitar una escena pública, pero la noticia se difundió rápidamente. A la mañana siguiente, los titulares de los periódicos locales ya informaban de un giro impactante en el caso del fotógrafo desaparecido. Durante el primer interrogatorio, Reynolds negó todos los cargos. Insistió en que nunca había conocido a Elowen y que no tenía nada que ver con la cabaña. Dijo que la investigación se basaba en suposiciones, no en hechos. Según los agentes de policía, Reynolds se comportaba con calma, incluso con frialdad,
como si confiara en que el caso no resistiría el escrutinio. Sin embargo, en unas notas internas, el detective señaló que la calma puede no ser confianza, sino el cansancio de un hombre que sabe que el final de la partida está cerca. Para los registros oficiales, esto seguía siendo solo una observación, pero el caso en sí ya no parecía teórico. Desde el momento en que se registró el garaje, ganó peso la evidencia física, que por primera vez en 6 años conectó al empresario con el lugar donde terminó el viaje de Hallowell Harrowell. En noviembre de 2018, el caso Reynolds se desmoronó como arcilla seca. Tras varias vistas, el tribunal consideró que todas las pruebas eran circunstanciales. El abogado de la empresa argumentó con éxito que la motosierra no tenía rastros de sangre y que la pintura que contenía podía proceder de cualquier obra. Los pagos a través de la empresa fantasma fueron calificados de optimización financiera ordinaria. El testimonio del ermitaño Thornbeck se consideró poco fiable. Habían pasado demasiados años. Greg Reynolds fue puesto en libertad bajo fianza, sonriente, pulcro, rodeado de periodistas. Fue un fracaso para el detective. Las carpetas de materiales parecían sombras congeladas. Cada documento probaba algo, pero ninguno era concluyente. En los informes aparecía la frase «motivos insuficientes para el procesamiento». La investigación se detuvo oficialmente. Sin embargo, no podía cerrarla en su cabeza. Fue cuando los hechos se disolvieron en formalidades cuando el detective volvió al principio, a la propia Hallowell. Revisó el archivo de sus pertenencias, guardadas en cajas en la cámara acorazada de la policía, y lo miró todo de nuevo. Una cámara, un cuaderno, fragmentos de cartas, un viejo portátil que en su día se consideró técnicamente dañado. Se lo entregaron a expertos que pudieron restaurar algunas de las imágenes. Entre ellas, una serie de fotos tomadas unos meses antes de la desaparición, un entrenamiento para voluntarios en el Parque Nacional de Denali. En la mayoría de las imágenes, Hallowell trabaja con un grupo de jóvenes guardabosques. En el fondo, un hombre conocido con uniforme verde está junto a ella, mirándola con una sonrisa. Los archivos lo identifican como el guardabosques Michael Ross. Su nombre figuraba desde hacía tiempo en los registros antiguos. Fue uno de los que dirigieron la búsqueda de Hallowell en 2012. En aquella época se le describía como profesional, equilibrado y con experiencia en operaciones mineras. Todos los testimonios sobre él eran positivos. Sin embargo, las fotografías revelaban otro ángulo, uno no oficial, personal. En algunas instantáneas se inclina sobre un mapa, mientras que en otras la observa mientras hace fotos de la puesta de sol. Ya no es solo un colega. El detective empezó a investigar el pasado de Ross. Los informes del Servicio de Parques mencionaban que llevaba trabajando allí desde principios de la década de 2000. Tenía una reputación intachable y había recibido condecoraciones al valor. Sin embargo, varios antiguos empleados recordaron que Ross era muy reservado y rara vez mantenía amistades. Uno de los guardas dijo en privado que Michael podía quedarse mirando a alguien durante horas sin decir una palabra. Todos estos detalles que antes parecían carecer de importancia cobraban ahora un significado diferente. A continuación, llegaron los correos electrónicos. Los archivos policiales tenían una copia de la memoria digital de Hallowell, pero nadie la había analizado en profundidad. Ahora, los informáticos han descifrado la carpeta oculta. Contenía cartas de un remitente anónimo con una dirección ficticia. Al principio, parecían correspondencia ordinaria entre un admirador y una fotógrafa. Admiración por su trabajo, reflexiones sobre la naturaleza, apelaciones poéticas. Pero el tono cambió gradualmente. Los cumplidos se volvieron molestos. Las frases se repetían y había indicios de reuniones secretas conjuntas. En el último mensaje, fechado una semana antes de la desaparición, el destinatario escribía:
No tienes que ir sola. Te veo en todas partes. Si no puedo estar contigo en este bosque, nadie lo hará. El examen técnico demostró que las cartas se enviaron desde una dirección creada a través de la red pública del Parque Nacional. Este hecho cayó como una gota fría sobre un viejo mapa. El remitente utilizó un canal oficial disponible solo para los empleados del servicio de guardabosques. El detective solicitó las listas de conexiones de ese periodo. Entre ellas figuraba el nombre de Michael Ross. Aún no era una prueba, pero la coincidencia parecía demasiado buena para ser cierta. Guardó los documentos y consultó los primeros informes de búsqueda de 2012. En cada uno de ellos, Ross figuraba como coordinador, que fue el primero en llegar al lugar de la desaparición, y aseguró la comunicación con la base. La persona que organizó la búsqueda podría haber ocultado lo que sabía. Para el investigador, esto supuso un cambio de mentalidad. Si el motivo de Reynolds se basaba en el interés propio, entonces surgió otro. Uno personal, emocional. Dependencia, fascinación, obsesión. Por primera vez, sugirió que el asesino podría no haber sido un transeúnte, sino una persona para la que Elowen se había convertido en una idea. Oficialmente, en aquel momento, la policía no tenía motivos para dar un nuevo nombre, pero una breve frase apareció en las notas de trabajo del detective. Quien la buscaba después estaba allí antes. Reynolds fue puesto en libertad y el círculo de sospechas se desplazó imperceptiblemente. De un hombre de negocios a un hombre que conocía todos los senderos, todos los vados, y para quien la desaparición podía ser una forma de posesión. En diciembre de 2018, la investigación, que había estado a punto de abandonarse, volvió a cobrar vida, esta vez en silencio, sin comunicados de prensa ni filtraciones. El nombre del Ranger Michael Ross apareció en documentos internos de la policía como persona bajo vigilancia. Siguió trabajando para el servicio de parques de Denali, saliendo a patrullar y dando sesiones informativas a los voluntarios. Sus colegas lo describían como disciplinado, fiable y una persona en la que se podía confiar. Sus informes oficiales no mostraban ni una sola amonestación o ausencia. Pero era precisamente esta impecabilidad lo que resultaba alarmante. La vigilancia se organizó en silencio. El detective que había dado con la correspondencia de Elowen en otoño comprendió que un descuido podía destruirlo todo. En pocas semanas, los agentes se percataron de los extraños hábitos de Ross. A menudo visitaba viejas secciones del bosque cerca de Little Sioux, donde no había senderos de servicio, permaneciendo allí durante horas sin anotar nada. En invierno, esas excursiones parecían inútiles. La nieve era profunda y la visibilidad mínima. Pero él iba allí como si cumpliera con su deber. Tras la siguiente observación, la policía recibió motivos para registrar su casa. El pretexto formal era una comprobación rutinaria de su arma reglamentaria. La operación se llevó a cabo discretamente mientras Ross estaba trabajando. Todo en la casa de las afueras de Anchorage parecía demasiado ordenado. Libros perfectamente dispuestos. Una mesa limpia sin una sola foto personal encima. En el desván se encontró un viejo baúl de madera. Dentro había varios cuadernos doblados por años y una caja de películas. En el informe, los expertos señalaron que los registros pertenecían a una sola persona. La caligrafía era estable y el estilo idéntico. Se trataba de los diarios personales de Michael Ross. Su contenido variaba de notas de trabajo a confesiones. Los primeros volúmenes contienen descripciones de patrullas, observaciones de la naturaleza y ensayos sobre la grandeza de los bosques. Pero luego el texto se volvió más oscuro. Apareció el nombre de Elowen Harrowell. Al principio, escribió sobre ella como una inspiración. Ve el bosque como yo. Escucha el agua. Más tarde, las anotaciones se convirtieron en llamamientos. La he visto hoy a lo lejos, no me ha reconocido. En el último cuaderno,
Fechado en septiembre de 2012, las páginas están llenas de líneas irregulares. Ross describe cómo encontró su campamento junto al río y cómo se quedó atrás mientras ella hacía fotos del atardecer. Sigue un breve extracto. Le dije que estábamos hechos para este lugar. Se asustó. Me pidió que me fuera. No pude. El siguiente párrafo es casi ilegible, pero la frase es clara. Un golpe en la nuca. Ella se cayó. Debajo, con una letra pulcra, hay una nota. Ahora se quedará aquí, en mis bosques. Los cuadernos encontrados se convirtieron en lo que los informes denominaron pruebas autoinculpatorias. No solo contenían una descripción del crimen, sino también detalles que solo una persona presente en el lugar de los hechos podía conocer. La posición del cadáver, la construcción de la tienda, las huellas en la orilla. Tras el examen, se confirmó oficialmente que la letra era la de Michael Ross. La detención se produjo 2 días después. Fue detenido durante una patrulla rutinaria en la zona de Denali. Según testigos presenciales, Ross estaba de pie cerca de un coche del servicio de parques cuando se le acercaron 2 agentes. No huyó, no discutió, simplemente asintió con la cabeza como si llevara mucho tiempo esperándolo. El informe policial dice: el sospechoso no opuso resistencia, estaba tranquilo y su tono era monótono. Durante el interrogatorio, Ross habló de Elowen como si no fuera una víctima, sino parte de un plan superior. La llamó una prueba de belleza, una persona a la que no se podía dejar entrar en la ciudad. No había remordimientos, solo una voz firme y una extraña confianza en su propia rectitud. Los expertos en psicología lo describieron más tarde como obsesión narcisista disfrazada de culto estético. Cuando el caso se hizo público, Anchorage y toda Alaska reaccionaron con conmoción. La gente que trabajaba con Ross no podía creer que su colega, un veterano del servicio, pudiera haber encubierto un asesinato. En los círculos del servicio se calificó de traición a la confianza. En la prensa, de tragedia de la confianza en el sistema. El detective que había seguido este camino durante 6 años escribió en su último informe: él no la odiaba. Simplemente no podía imaginar un mundo en el que ella se fuera y él se quedara. Estas palabras son la esencia de todo el caso. Un crimen cometido no por maldad, sino por una obsesión que convirtió a un hombre en un monstruo disfrazado de conservacionista. Elowen ha sido encontrado, la verdad ha salido a la luz, pero con ella el inevitable silencio que sigue a toda verdad.